Hoy no lo voy a poner en silencio, Alberto, vamos solos y Y vamos no a... tengo niños ni perros que alteren Está la bien, reunión. que molesten. Bueno, el mamar es largo, o sea, vamos a ir eh, digamos, incorporando conceptos, pero después vemos si lo terminamos todo o no. La idea es terminar, cerrar la idea, pero es bastante largo, ¿no? O sea, vamos a ir viendo cositas de a poco. Y vamos a seguir de donde dejamos el otro día, dice así, Veine, Ajomá beamigdalot shen shmiral dair ktana. Como dijimos los otros días que la muralla y las torres, que son los que cuidan y, digamos, la defensa de una pequeña ciudad, hablábamos acá de nosotros como personas, ¿sí? Que somos una pequeña ciudad, que tanto nos defienden del Measonea Galú y Beanistar, que nos defiende tanto así del enemigo oculto como del revelado, y que dijimos que es el Yetzer Hara, Matzinu Bazé Gimel Deot. Encontramos tres cosas, tres opiniones distintas, porque el versículo dice, Ani Jomá Beshadai Kamigdalot. Yo soy la muralla y mis pechos son como las torres, no las torres que cuidan la muralla. Ahora, ¿a qué se refiere exactamente? Porque es todo muy alegórico. ¿Qué es la muralla? ¿Qué son las torres? Ya dijimos que el rey que viene a rodear la manzana, que viene a conquistar a la persona, es el instinto del mal. Ya dijimos que el que defiende a la ciudad, que era un pobre pero sabio, es el instinto del bien. Pero ¿con qué elementos la defiende? Según el versículo, la defiende con la muralla y con las torres. ¿Qué significa eso? Eso lo está preguntando ahora. ¿Qué significa exactamente las murallas y las torres? Sobre esto, como no podía ser de otra forma, hay tres ideas distintas, tres opiniones distintas de a qué se refiere el rey Salomón. De Inyan Razal dicen los sabios en el tratado de Pesajim, en el Talmud, Ama Rabbi Yohanan, Anijoma Zu Torah. Dice Rabbi Yohanan dice que la muralla se refiere a la Torah. Lo que me defiende es la Torah. Beshadaika Migdalot, ¿y cuáles son las torres? Eilu Talmidei Jajamim. Son los estudiosos de la Torah. Entonces, con esos elementos defendemos la pequeña ciudad que somos nosotros. Eso dice Rabbi Yohanan. Otro sabio, Raba, Amar, Anijoma Zukneset Israel, yo soy la muralla, se refiere a la congregación de Israel, al pueblo de Israel. Beshadai que Migdalot, que Migdalim, Eilu Batei Knesiot u Batei Midrashot. Se refiere a los templos y a las casas de estudio. Esta es la segunda opinión, que Anijoma, la muralla es el pueblo de Israel, y las torres son las casas de estudio y los templos. Y la tercera opinión, el Midrash dice, Anijoma ze Abraham Avinu, se refiere quién es la muralla, es nuestro patriarca Abraham. Como está escrito que Abraham se dirigió a Dios y le dijo lo siguiente, Amarle Fanab, le dijo Abraham a Dios, Ribona Olamim, amo del mundo, Anijoma Ma'amid Anid Varim, Hazakim Utkifim Kahoma, yo soy aquel que pone obstáculos fuertes como una muralla, o sea, no una muralla exactamente, sino yo pongo obstáculos que hacen de muralla. Beshalaika Migdalot, y las torres se refieren, no, dijimos, la muralla es Abraham, y Shalaika Migdalot se refieren a otros tres tzadikim, que son Hananiah, Mishael y Azariah. Vamos a ver después un poco la historia de ellos. Ellos estuvieron en la época del primer exilio, después de la destrucción del primer templo. Betzarich Leavin, Mau Inyan Dvarim que Jomashe Emir Abraham Avinu Alaba Shalom. Tenemos que entender a qué se refiere que Abraham Avinu puso obstáculos que hicieron las veces de muralla. ¿Sí? Vejen, Mau de Amar Rabbi Yohanan. Entonces, lo primero es, tenemos tres opiniones. Uno dice que la muralla se refiere a la Torá, es Rabbi Yohanan. Otro dice que la muralla se refiere al pueblo de Israel, este es Rabba. Y el Midrash dice que la muralla se refiere a Abraham Avinu, que él puso obstáculos que hicieron las veces de muralla. Y después, las opiniones que dicen
¿a qué se refieren las torres? La primera opinión, Rabbi Yohanan dice que se refiere a los sabios, los estudiosos de la Torá. La segunda opinión, que es Raba, dice que se refiere a las casas de estudio y a los templos. Y la tercera opinión dice que eran 3 personas las torres, quienes eran Hananiah, Mishael y Azariah. Tenemos que entender cuáles son las cosas que Abraham Avinu usó como obstáculo, que hicieron las veces de muralla, y también tenemos que entender lo que dice Rabbi Yohanan. ¿Qué dice Rabbi Yohanan? Anijo Ma'azu Torah, la muralla es la Torah, y las torres, Elu Talmidei Jajamim, son los sabios. Lama Mejalek Bein Torah le Talmidei Jajamim. ¿Por qué hace esta diferenciación entre la Torah y los que estudian la Torah? A lo Talmidei Jajamim, Emaoskim Torah, debería ser una sola cosa. O sea, la Torah, si no hay nadie que la estudie, ¿cuál es el sentido? O sea, son una sola cosa. La Torah con los sabios que estudian la Torah debería ser una sola cosa. ¿Por qué él hace esta diferenciación entre la Torah y aquellos que la estudian? Beaoskim Torah, Ematalmidei Jajamim, Belama Mejalkam. Bueno, pregunta eso, ¿cuál es la idea de diferenciarlos? ¿Se entiende la pregunta, Alberto? Sí, sí, exacto. Bueno, una es inherente a la otra, pero él los diferencia. Exacto. De Torah Ulashon Ora, esto ya lo vimos muchas veces, que la Torah significa, viene de la palabra Ora, que es enseñanza. De Iñana Torah Uleorot Libne Israel Leabdil Beintame Letaor Beasur Bemutar. Dice, la Torah viene a enseñarnos. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar al pueblo de Israel la diferencia entre lo puro y lo impuro y entre lo permitido y lo prohibido. Me viene a enseñar cómo me tengo que conducir en la vida, cómo Hashem quiere que nos conduzcamos. Entonces, por eso es la Torah, nos viene a enseñar. ¿Y qué nos viene a enseñar? La diferencia entre lo puro, lo impuro, lo permitido y lo prohibido. De Ataor o Mutar Umeakdushá, que generalmente se dice que todo lo que es puro y todo lo que es permitido es de, digamos, de lo que se llama de la santidad que hay en el mundo. En el mundo hay santidad y hay lo opuesto a la santidad. Todo lo que está permitido, todo lo que es puro, viene de la santidad, emana de la santidad. Beshayach Baem Inyana Mitzvah. Y corresponde, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las mitzvot, con el cumplimiento de las mitzvot. Porque dice, de mitzvah utzapta bejibur, la palabra mitzvah viene de la palabra tzapta, tzapta es un tzevet, en hebreo moderno tzevet es un grupo, es una unión, digamos. La mitzvah une 2 cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que une la mitzvah? ¿Qué significa mitzvah? Hay una orden. La mitzvah puedes traducirla como una orden de Dios, pero también es una unión. ¿Cuál es la unión? De Aliedei Kiuma mitzvah mitchaber a Adam y matzmute y Zohar. ¿Qué es lo que une? El cumplimiento de las mitzvot une a la persona con Dios, con la esencia de Dios. Por eso se lo llama mitzvah. Es interesante el lenguaje este, dice que lo que está prohibido y lo que es impuro es todo lo que tiene que ver con la impureza del mundo. O sea, en el mundo está dividido en las cosas puras, la santidad y lo impuro. En hebreo la palabra asur y mutar, que es prohibido y permitido, también se puede traducir como algo asur, es algo que está atado. Un preso se lo llama asir, es como la palabra asur. Un preso es asir, es alguien que está atado. Y mutar es algo que está permitido, es algo que está desanudado, desligado, o sea que no está atado, está desatado. ¿Por qué se lo llama así? Porque dice que todo lo que está asur, lo que está prohibido, está como atado a la impureza y el Yehudí no tiene manera de elevarlo a la santidad. O sea, está como tiene un lastre que lo ata a la impureza. O sea, ¿por qué yo no puedo comer, por ejemplo, algo que no es kasher? Porque está asur, está atado a la impureza. No tengo manera, sabemos que nuestra finalidad en el mundo es elevar al mundo a un nivel espiritual superior. Ahora, algo que está atado a la impureza, que está asur, atado, no tengo manera de elevarlo. Por eso está prohibido usarlo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos, Alberto? Sí, esa es la primera opción.
la Sí, interpretación sí, sí, de sí. Torá para las torres y sabios para, perdón, Torá Sí, para sí. Para la la muralla muralla, y sí, sabios todavía para las estamos torres. definiendo que primero empezamos a explicar qué es la Torá. La Torá es la que nos viene a enseñar cómo comportarnos, qué está prohibido, qué está permitido, sí, qué es puro, qué es impuro. Y una mitzvah, dijimos que tiene que ver con la unión del Yehudí con Dios. Beasur beatameu shekashur, beaoseo tamuba la beirá, sheober mi reshuta kadosh baruch hu, le reshuta klipa besitra jara. Algo interesante. En Yiddish, en hebreo, un pecado se dice aveirá, un aveire. Es un pecado. ¿Pero qué significa una aveirá? La abor también es pasar. El pueblo hebreo, somos hebreos. ¿De dónde viene la palabra hebreo? En hebreo es ibrí. Abraham a ibrí. Abraham el hebreo. ¿Pero qué significa la palabra hebreo? ¿Alguna vez pensaron qué significa hebreo? ¿De dónde sale esa palabra? No. Hebreo viene de la palabra ibrí, abar. Abar es trasladarse de un lado a otro. Porque Abraham cruzó el río, se trasladó de un lado a otro. Se lo llama Abraham a ibrí, el que pasó. Y es la misma palabra que aveirá. Aveirá es un pecado. ¿Por qué dice por qué se lo llama al que hace un pecado que comete una aveirá? Porque hasta este momento él pertenece a la corte de Dios. Él está en el lugar de la santidad. A través que comete un pecado, se pasa de bando, se saltea al otro lado, ¿ah? Y se convierte en un transgresor, como que se relaciona con la impureza. Cuando salimos de Egipto, ¿cómo dice que Dios pasó por Egipto y castigó a los primogénitos egipcios? Dice la Torá, y así lo decimos en la Agadá, Beabartí be'eretz Mitzrayim balayla. Dice, y pasé por la tierra de Mitzrayim esa noche. De vuelta, la palabra abartí, viene de ibrí, es la misma raíz, la misma palabra que aveirá, que pecado. Una persona que se pasa de un lado a otro. Eso es el concepto de un pecado. El pecado es que te saca del lugar que tenés donde vos tenés relación con Dios y te pasa al lugar donde vos tenés relación con la impureza. De Taor Betamesheu Asur Beter, Utov Berra, dice que la diferencia entre lo puro y lo impuro, y lo permitido y lo prohibido, es el concepto del bien y el mal que conviven en el mundo. Beainu de Kolinia Torah y Levarel etataruboto barrashenase al día de Dice que el mundo, así está explicado en la Cábala y así el Hasidut explica, este mundo tiene todo compuesto del bien y del mal. En cada cosa vos podés encontrar el bien y el mal. O sea, es un mundo donde está todo mezclado. ¿Cuál es el concepto de la Torá? ¿Para qué vino la Torá? ¿Qué nos enseña? Nos enseña qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer para separar el bien del mal. Bueno, me quedo con lo bueno y lo malo me lo saco de encima. Eso es todo el concepto de la Torá. ¿Cuándo empezó la mezcla esta, digamos, la comunión entre el bien y el mal en el mundo? ¿Dónde empezó a existir que cada cosa esté formada por el bien y el mal? Dice, cuando Adán comió del árbol de la sabiduría. Ahí se mezcló el bien con el mal. וידוע על ידי חטא צרת נעשית הערובות ברע בכללות העולם, העשייה בכל חלקי הדומם, צומח, חי ומדבר. Dice, en todos los reinos que hay en el mundo, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el cuarto nivel que es el humano, en todos estos reinos existe la mezcla del bien y el mal. En cada cosa que hay en el mundo hay bien y mal. Y trae ejemplo. Ukemo, Beafar, por ejemplo, la tierra, el polvo, la tierra, y es Eretz Tová Ushmeina, Ukemo Eretz Zabat Halab Udvash, como decimos de la tierra de Israel, Eretz Zabat Halab Udvash, es una tierra que da leche y que da miel, ¿sí? O sea, tenés tierras que son fértiles, hay tierras que son fértiles, ¿correcto? ¿Sí, Alberto? No, y otras áridas, obvio. Exactamente. Benotenete, Diebulá, Top, dice que hay tierras que dan buenos frutos, Bitbuata Sadeh, Beakerem, ¿sí? Como podés tener buenas cosechas de granos, de viñedos, un megadelet, y no solamente influye sobre las plantas,
sino que la tierra Megadelet Anashim Jajamim y Afim Ubalei Midot Tovot, dice que la tierra influye también sobre el carácter de la gente que vive en la tierra. Según cómo es la tierra, así está escrito que Avirash el Eretz Israel Maskimá. Dice que el aire, el ambiente de la tierra de Israel hace a una persona más sabia. ¿Qué significa eso? Literalmente el Rebbe explica eso. O sea, la tierra no solamente influye sobre los vegetales, sobre lo que crece de la tierra directamente, sino sobre la persona. También tiene una lógica, ¿no? Porque uno come del fruto de la tierra. Y si yo no como una planta de la tierra, me como un animal que comió de esa planta, que nació de esa tierra. O sea, en algún momento la influencia de esa tierra buena llega a la persona. O sea, tiene una lógica, no es que es una cosa tirada de los pelos. Pero como que la tierra, las tierras son distintas. Hay tierras que sus habitantes son distintos. Tenés una tierra árida, pobre. Dice que los frutos de la tierra son magros y la gente de la tierra no es muy lúcida. También se entiende, es una persona que está mal alimentada, su cerebro no funciona como corresponde. O sea, todo muy, digamos, muy lógico. Muy relacionado. ¿Cómo? No todo relacionado, digo. Claro, o sea, porque uno vive en esa tierra y crece de esa tierra. O sea, todo el clima influye, la comida influye, ¿no? Beadamá y Eslatán Berreach. Y eso se ve incluso, se siente en el aroma de la tierra. Dice que la tierra, las distintas tierras tienen un sabor y tienen un aroma, despiden un perfume. Como está escrito, hay un versículo que dice Ajorí y Oshvei Aretz. Dice, había un pueblo que se llamaba Jorí, el pueblo de Jor, y dice que eran los habitantes de la tierra. Así dice el versículo, Ajorí y Oshvei Aretz. Ahora pregunta el Talmud, en el Tratado de Shabbat, Atu, Kule, Alma, Yoshvei Rakia, en. ¿Qué dice la Torá? Dice que este pueblo Jorí eran los habitantes de la tierra. Pregunta el Talmud, ¿y el resto de los habitantes del mundo? ¿Qué viven en el cielo? O sea, ¿qué me está diciendo la Torá acá? Ah, el Jorí vive en la tierra. Está bien, todos vivimos en la tierra. Dice, no, te viene a enseñar algo, dice. El Ashayupe Kiim Beshuvah Shelaretz. Dice, ellos sabían exactamente, ellos conocían, eran, no sé cómo se dice, eran como ingenieros agrónomos por naturaleza. Eran ingenieros agrónomos. Dice que olían la tierra y la probaban con su boca. Y ellos según el aroma de la tierra, ¿sí?, sabían qué cultivo iba en cada tierra. Por eso dice que eran habitantes de la tierra, o sea, eran especialistas en tierras. No sé si se llama ingeniero agrónomo, sabe exactamente qué es lo que tiene que sembrar en cada lugar. Ellos lo sabían sin hacer la carrera, obviamente, ¿no? Lo tenían como incorporado naturalmente. Entonces vemos que la tierra, dice, hay tierra buena y tierra mala. O sea, todo el mundo está mezclado del bien y del mal. Y así trae más ejemplos. Vejemba Abanim, dice así también en las piedras. Yeshnan Abanim Tobot Umeirot. Tenemos piedras preciosas que iluminan, como está escrito en el Talmud también, con respecto, alguna vez se preguntaron, cuando fue el diluvio universal, hay toda una gran discusión sobre este tema, es muy interesante. Algún día capaz que lo estudiamos, una charla del Rebbe sobre esto. Cuando Noé hizo el arca, y está escrito que estaba totalmente cerrado, porque era tal la fortaleza del agua que tenía que estar herméticamente cerrado, porque si no iba a entrar agua por todos lados. No había ventanas. Aparentemente hay toda una discusión si había ventanas o no había ventanas. La pregunta es cómo veían adentro. O sea, si hay ventanas, bárbaro. Pero ¿cómo hacían para ver adentro? ¿Que estaban con velas todo el día? O sea, ¿qué es lo que hacían? La Torá dice, Zohar ta'aseh teivá. Hay un versículo que dice, cuando Dios le da las órdenes a Noé de cómo hacer el arca, le dice que tenía que hacer un Zohar. Zohar se traduce, algunos lo traducen como una ventana o una claraboya,
Y muchos lo traducen como una piedra preciosa, que era una piedra que iluminaba y que podía ser trasladada de un lado a otro en el arca, y con eso iluminaban el arca. Como sea, vemos que hay piedras que dan luz, que emiten luz. Como dice que Dios le dijo a Noé que ponga piedras preciosas en el arca para poder ver. Beyeshnam Balei Segula, y también hay piedras energéticas, ¿no? Uno piensa que, viste, estos locos que se abrazan a los árboles o que se ponen una piedra porque dicen que tiene energía. Acá el Rebbe dice que sí, hay piedras que tienen energía. Todas las piedras, bueno, un imán es el ejemplo más claro de una piedra con energía, ¿no? Obviamente hay piedras con energía. Ukemo Abneya Gen Beatzlajá dice que hay piedras que te traen suerte, ¿no? que mucha gente las usa. Y por otro lado, Yeshnama Banim Pshutim Umeusim. Y por otro lado tenés piedras comunes, ¿sí? Piedras cualunques. Ubaleis Raim, no solamente que son piedras comunes, sino que incluso son malignas energéticamente hablando. וכן בהצומח ישנם עשבים מרים שהם מרסיים, רעים וממיתים, וישנם עשבים ופירות מתוקים. Y así también en las hierbas, dice, hay hierbas que son buenas, que son comestibles, y hay hierbas que son venenosas, que hacen mal. וכן בהחיות, así también en las bestias, ובהמות, y en los animales, ישנם רעים ואכזרים, הטורפים ומזיקים. Hay animales que son salvajes por naturaleza y sus intenciones son dañar. ¿Sí? Que Moab aleja y Mador Simber, los animales, las aves de rapiña, animales que son carnívoros, ¿sí? Por lo general. Ubaem, Gamsho Afeidam, hay animales que comen muchos, la mayoría comen obviamente por necesidad, pero hay animales que son dañinos, que la intención es hacer el mal. Beyeshnam Tobima, Mebiim Toel, Beyubashelolam, y hay animales por otro lado que son productivos y que traen un beneficio al mundo, que Moshor Laol, Bajamor lo Masá, por ejemplo, un toro para cargar cosas, o para arar, y un burro para cargar, ¿no? O como en Argentina, esto lo debes saber, Alberto, hay la famosa ley que si vos querés exportar de Argentina un burro, sabés que tenés que pedir permiso. Si alguna vez se te ocurre exportar un burro, tenés que pedir permiso al Ministerio de Defensa. Bueno, se lo podés preguntar a tu hijo que es abogado. Tenés que pedir permiso al Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque hay una ley que nunca se derogó, que es un animal que se usaba para cruzar la cordillera, que es un animal estratégico para la guerra. Entonces, hay animales que tienen sus utilidades. Ubeofota, Oreb, Uazari, por ejemplo, las aves, tenés el cuervo, que es un animal que no tiene misericordia. Beanesher, Urrahmaní, por ejemplo, el águila, dice que es el águila con sus hijos, con sus pichones, es muy misericordioso. Está escrito sobre el águila, de donde vemos que el águila es misericordioso. Por un lado, el cuervo aparentemente le roba la comida incluso a sus hijos. Entonces dice que el cuervo es un animal que es que no tiene rajmones, no tiene piedad. Y el águila, está traído el ejemplo que el águila es un animal, es el ave que más alto vuela, ¿sí? Y cuando lleva a sus pichones, a diferencia de otras aves que llevan a sus pichones agarrados por las patas, ¿sí? En las patas los llevan, o en el pico, el águila dice que se los monta sobre el lomo. ¿Por qué? Porque como es el animal que más alto vuela, el único temor que tiene que alguien pueda dañar a sus pichones es una flecha que viene de abajo, porque de arriba no lo va a atacar nadie. No existe alguien que pueda atacar un águila de arriba. Entonces dice que el águila carga sus pichones sobre el hombro, y de ahí vemos que prefiere que la flecha le entre a él, o sea, tiene esa naturaleza de misericordia, prefiere morir él y no que toquen a su cría. Y así también en el ser humano, hay gente inteligente y hay gente estudiosa y que tiene buenas cualidades, Rahmanim, Begomlei Gesetim, Jabrayem, dice que son misericordiosos y que hacen el bien con el prójimo. Beinam y Ejolim la Jeret. Y en su naturaleza no existe portarse de otra manera. Su naturaleza es que son gente misericordiosa y con buenas cualidades.
וישנם אנשים אטומי המוח ובעלי מידות רעות, אכזרים ואוהבים לשפוך דם חבריהם כחיות הטורפות בלי שום חמלה כלל. Y después tenemos otras personas que son todo lo contrario, son personas que dañinas, que no les molesta dañar a otro con tal de lograr su cometido. Veainu de Bejlaluta Domem Somea Jaime Daber y Estobara. Vemos claramente, entonces dice el Rebbe, que en toda la creación y en todos los reinos hay bien y hay mal. Abal Behemet Ein Zeta Arobet Tov Barra. El Adraba Arab Uleatzmo, Beatov Uleatzmo. Pero si vamos a ver la realidad, dice el Rebbe, en el mundo coexisten el bien y el mal, pero el bien está separado del mal. Bueno, esto es algo que tenemos que verlo, ¿no? O sea, hay bien y mal, pero no se mezclan. Ukemo bedomem, adamá zutova, beibulato, umegadelet anashim tovim, beabanimeilu toboto baales judá. O sea, como vemos en la práctica, hay tierra que es buena, tierra que es mala, piedras que son buenas, que son energéticas, que son productivas, piedras que no lo son. Bueno, Alberto, vamos a parar acá, porque bueno, ahora voy a explicar por qué.